Mateo capítulo 5, verso 9. La palabra que quiero compartir en esta mañana le he puesto por título El Pacificador. No es el título de la película, es el título del sermón, ¿vale? El Pacificador. Mateo capítulo 5, mantenga su Biblia abierta en ese pasaje que en breve vamos a leer. Como ustedes saben, hermanos, ya llevamos un tiempo bastante prolongado siendo testigos de una guerra. La guerra que hay entre Rusia y también Ucrania. Creo que ya llega a los 3 años o incluso supera unos cuantos días de 3 años. También tenemos muy patente el conflicto que parece que nunca termina entre palestinos e israelíes. Y probablemente, casi con toda seguridad, hay otros muchos conflictos alrededor del mundo y a menor escala que probablemente no nos estamos enterando o que los noticieros no lo ven como tan importante y no lo anuncian. Pero conflictos, guerras hay por todo lugar. Sin embargo, esta situación actual ha provocado que por todas partes se hayan levantado personas y asociaciones también reclamando y pidiendo un cese a la guerra. Esto lo habrá visto usted en las noticias. Personas como hacen manifestaciones con una pancarta, que se acabe la guerra y toda esta serie de cosas. Una situación que está causando bastante daño, no solamente a las personas que lo están sufriendo in situ, aquellos que están viviendo esa circunstancia, sino también a nivel internacional, en mayor o menor grado, estamos de alguna manera sufriendo las consecuencias. Como digo, se han realizado manifestaciones, se han hecho reuniones de los altos mandatarios de las diferentes naciones, se han reunido tratando de alguna manera de que esto se pare de alguna forma. Hay protestas a nivel mundial pidiendo algo tan necesario como es la paz, hermano. ¿Vale? Todos deseamos la paz, no solamente la de Israel, porque pareciera que para los creyentes la única paz que vale es la de Israel. Necesitamos la paz para todo lugar, no solamente Israel. Y la paz es uno de los temas de más relevancia hoy en día. Y es de tanta relevancia, ¿sabes por qué? Debido justamente a su ausencia. No hay paz, o hay muy poca. Hay una gran necesidad de paz. Si no lo pronuncio con Z, me disculpan, ¿vale? Ustedes saben que los canarios nos comemos la Z. Hay una gran necesidad de paz en todo lugar y ello se deja notar en la propia vida personal de cada uno, de la gente en general. La culpa del pecado imposibilita que la persona disfrute de una verdadera paz. Hay gente que pareciera no tener descanso, que siempre viven en una constante agonía, en un constante conflicto emocional. Y uno dice, bueno, es que la situación esto y lo otro, no. La realidad es que esa falta de paz realmente se debe a que están alejados de Dios. La Biblia dice en Isaías capítulo 57, no hay paz para los impíos. La palabra impío no es un insulto. La palabra impío revela a aquellas personas que le han dado la espalda a Dios y que viven en el pecado. Dice la Escritura que para esas personas no tienen paz en su corazón. Vemos la ausencia de paz en muchos hogares. Hogares que se han convertido en un campo de batalla, hermanos. Los hijos pelean con los padres. Y cuando digo pelean, no es que haya una discusión de vez en cuando, porque en cualquier casa, sea cristiana o no, siempre hay una discusión, ¿o no? Nadie dice amén. Es así, hermano. En cualquier casa siempre hay una discusión, pero cuando hay algo que prevalece de manera constante, hay hogares que realmente son un campo de batalla. Padres que pelean con sus hijos, hijos que pelean con sus padres, esposo y esposa, matrimonios completos que viven en una constante lucha. Parece que la casa es como un terreno minado. Ustedes saben que, si no lo habrán visto en algún documental, cuando hay 2 naciones en guerra, o 3 o las que fueran, de una forma para atacar o para protegerse, hay en el tema militar ponen algunas minas terrestres que cubren con un poquito de tierra para que cuando venga el enemigo pisa una mina de esa y revienta y salta todo por los aires. Hay hogares que parecen un campo minado, que a la menor cosa, al menor contratiempo parece que todo explota. Se deja notar la ausencia de paz en estos lugares. Hay ausencia de paz en las naciones.
Los gobiernos gastan cantidades tremendas de recursos, de dinero, tratando de buscar esa paz o tal vez incluso de mantener la poca que tienen. Por eso hay tantos acuerdos internacionales, relaciones diplomáticas, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Las guerras, los atentados terroristas, la violencia, etcétera, etcétera, se incrementa cada día más. En lugar de disminuir, parece que cada vez hay más situaciones de este tipo. Y es en esta realidad que flota en el ambiente de nuestro mundo y en medio de este caos social de violencia y de guerra, donde Dios nos ha colocado a nosotros como iglesia de Él y nos ha colocado para actuar como agentes de cambio. ¿De qué manera podemos ser un agente de cambio? Siendo pacificadores. Dice la Biblia en el versículo número 9 de Mateo capítulo 5, usted lo habrá encontrado ya, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, para poder entender desde el punto de vista bíblico lo que es un pacificador, porque estoy casi seguro que cada uno de ustedes tiene una idea de lo que puede ser o representa un pacificador. Pero a nosotros lo que nos interesa es saber qué dice la Biblia acerca de esa figura, del pacificador. Para entender esto debemos justamente, en primer lugar, entender cuál es el significado de la paz, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Ya que el término pacificador, ser alguien, hombre o mujer pacificador, está ligado a este concepto de la paz. Y evidentemente para buscar una definición más o menos acertada sobre lo que es la paz, uno tiene que ir al diccionario. Ahí te da una definición de todo. Vas al diccionario y buscas la palabrita paz y te dirá, entre otras definiciones, solamente te voy a mencionar dos. La primera es ausencia de guerra, te dice el diccionario. La otra definición es una relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Dice esta definición el diccionario. Pero recuerde algo. No buscamos, o lo que buscamos, es la definición del concepto de paz de acuerdo a lo que Cristo nos enseña y no tanto a lo que el mundo nos quiere hacer entender. La paz de la que Cristo habla, de hecho, hermano, hay una clara diferencia entre la paz de Cristo y la paz del mundo. El mismo Señor Jesucristo declaró en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Si usted se para a pensar y a reflexionar en ese pasaje, se dará cuenta que hay una clara diferencia, hay una distinción entre la paz que el mundo da y la que Cristo ofrece. Es una paz totalmente diferente. Por ejemplo, la paz del mundo, ¿a qué hace referencia? La paz del mundo es la sensación o un estado de bienestar con las demás personas y el mundo que nos rodea. La paz que el mundo nos ofrece está condicionada o depende de las circunstancias particulares de cada cual. Tengo que decir que es una paz superficial y que es fácilmente alterada cuando alguna de las circunstancias de nuestra vida es afectada. Le doy un ejemplo para que lo pueda entender. Usted se siente tranquilo y está en paz, por ejemplo, cuando tiene salud, cuando tiene dinero, cuando tiene comida, cuando no tiene ningún tipo de conflicto con nadie, relativamente las cosas están tranquilas, usted dice, bueno, estoy en paz, tengo de todo, lo que me hace falta, quizás no tengo grandes abundancias, pero no me falta nada, estoy sano, mis hijos están bien, no tengo ningún problema con nadie, la gente dice, bueno, estoy en un estado de bienestar, estoy en paz, pero basta que alguna de estas circunstancias sea alterada, la paz se le fuma de su vida. Usted puede tener muchas cosas, pero comienza a enfermarse y a deteriorarse su salud, ya no siente esa paz. Usted está muy sano, pero resulta que comienza a perder dinero, se queda sin trabajo y comienza a alterarse y esa paz desaparece. Esa es la paz del mundo, la paz que depende de las circunstancias particulares de cada cual. Ahora, ¿cuál es la paz de Cristo? La que Él nos ofrece. La paz de Cristo va más allá de las circunstancias del momento que cada uno de nosotros pudiéramos estar viviendo. ¿Por qué es diferente? Porque la paz de Cristo es un tema interior del corazón del hombre. Y hay unas implicaciones en la paz de Cristo. La paz que el Señor nos da no es el resultado de que nos va bien en la vida.
No es el resultado de que tengo dinero, tengo una casa, tengo un coche, tengo esto y lo otro, que pareciera que eso es lo único que busca la gente. La paz de Cristo es el resultado de la reconciliación del hombre con Dios. Es así, hermano. No busques la paz en las cosas materiales. Una de las distinciones que hay entre justamente, y he mencionado, la paz del mundo y la paz de Cristo, es que la paz que el Señor da es el resultado de la reconciliación del hombre con Dios. ¿Reconciliación por qué? Porque por medio del pecado nosotros nos volvimos enemigos de Dios. Y como ustedes saben, y dice Romanos 3, estamos separados de Dios. Dice Romanos capítulo 5, verso 10, porque si siendo enemigos, fíjese usted, el hombre, y cuando hablo del hombre estoy hablando de forma general, hombre y mujer, que vive separado de Dios se constituye enemigo de Dios. Es lo que dice la Escritura, no porque Dios quiera despreciarlo, sino porque el hombre se rebelan contra Dios, se convierte en enemigo de Dios. Y dice Romanos 5, como he mencionado, porque si siendo enemigos, escuche bien, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La paz que Cristo nos da implica la liberación de la culpa y de la esclavitud del pecado por medio de Jesucristo. Ese mismo libro de Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. ¿Se dan cuenta? La paz con Dios viene a través de esa reconciliación con Él por medio de Jesucristo. Mencioné hace un momento que esta semana será una semana de devoción en muchas partes donde se consideran cristianos. Todo el mundo, hay lugares donde otras confesiones cristianas comenzarán a sacar sus ídolos por la calle, a hacer esta ceremonia, hacer lo otro, de alguna manera enfatizando esa muerte y ese sacrificio de Jesús. Ellos lo ven de esa manera. Allá ellos, pero lo que quiero dar a entender, hermano, que fue a través de Jesucristo o es a través de Él que nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Y esta semana muchos lo estarán recordando, como ya he mencionado. No hay manera de obtener la paz de Cristo sin Jesucristo. Lo necesitamos a Él. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero 700 años antes de que viniera Jesucristo, ya el profeta Isaías profetizaba y hablaba de que el castigo de nuestra paz iba a ser sobre el Señor Jesucristo. Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la palabra. Entonces, hermano, ¿qué nos da a entender esto? Que la paz verdadera no es esa paz superficial que el mundo nos quiere vender. La paz verdadera viene solamente por medio de Jesucristo. Esa paz implica también que usted y yo podemos disfrutar de una relación de armonía con Dios, una relación de amistad, como tantas veces hemos hablado con Dios. La paz que Cristo nos ofrece no depende de las circunstancias cambiantes de la vida, sino de una relación correcta con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted puede estar pasando por medio de un conflicto en su vida. Usted puede estar pasando por medio de una crisis, del tipo que sea. Puede ser una crisis económica, una crisis emocional, una crisis de lo que sea. Usted puede aún disfrutar de la paz de Dios en medio de esa circunstancia. Porque la paz que Cristo nos ofrece no depende de las circunstancias cambiantes de nuestra vida, porque es un asunto de corazón y no de las condiciones externas que nos rodean. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Significa entonces que una persona no disfruta de la paz auténtica o verdadera a menos que se reconcilie con Dios en arrepentimiento? Eso es así. Eso es correcto. Recuerden lo que les he mencionado hace un momento. No hay paz para los impíos. Ninguna persona, hombre o mujer, puede experimentar la verdadera paz en su vida a menos que sea reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Por otro lado, hermano, la paz de Dios tiene una fuente determinada y esa fuente, y tengo que reincidir una y otra vez porque nunca dejaremos de decirlo, la verdadera paz tiene una fuente determinada que se llama Jesucristo. Solamente por medio de Él usted puede disfrutar de esa paz. Usted no va a ser un pacificador porque se une a una asociación pacifista.
Ni que sea una persona, dice, bueno, yo es que aborrezco la violencia porque yo soy un pacifista. No, un pacificador es cuando uno primeramente está reconciliado con Dios, porque vas a experimentar la verdadera paz y vas a apelar y a luchar por esa paz en la vida de otras personas. Por lo tanto, ¿qué significa ser un pacificador? Porque la Biblia hemos leído en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores. Si usted es creyente, si ha entregado su vida al Señor Jesucristo, a usted le interesa saber qué significa esto. Porque esto está hablando de usted, está hablando de mí, está hablando de la iglesia del Señor. Dios nos ha llamado a que nosotros seamos pacificadores. Ahora, ¿cuál es la idea de ser un pacificador? Como he mencionado, es posible que usted durante mucho tiempo haya pensado o tenga su propia idea, su propio concepto de lo que significa un pacificador. Tal vez usted ha pensado durante mucho tiempo, bueno, un pacificador es alguien que actúa como medio de presión o influencia para que no haya guerra, va a una manifestación, agarra una pancarta, que cesen las guerras. Yo no digo que eso sea malo, está bien, la gente hace todo lo posible para que haya un poco de tranquilidad y quietud en este mundo, pero ese no es el concepto que la Biblia nos enseña de un pacificador. Tal vez usted piense, bueno, un pacificador es alguien que tiene un espíritu que fomenta siempre la armonía y las buenas relaciones. Cuando hay un determinado conflicto, siempre está esa persona tratando de calmar las aguas, tratando de que las cosas se solucionen. Y usted asocia que como esa persona tiene ese espíritu y esa disposición a calmar las cosas, dice, bueno, este es un pacificador. Tal vez otros piensen que es ayudar a resolver conflictos de una manera tranquila y sin violencia, o hay algunos que piensan que un pacificador es el que recibe el Premio Nobel de la Paz una vez al año. Y dice, bueno, ese es un pacificador, le dieron hasta un premio, el Premio Nobel. Mire, si eso fuera así, cualquier persona estaría dentro de la categoría de ser un pacificador. Si eso fuera de esa manera, cualquier persona podría ser un pacificador. Pero si tenemos en cuenta el contexto de Jesús cuando habla acerca de las bienaventuranzas y la definición bíblica de lo que es la verdadera paz, nos damos cuenta que Jesús está hablando de aquellos que han nacido de nuevo. Jesús está hablando en este contexto desde el versículo 1 en adelante, Él está hablando a sus discípulos, y cuando digo sus discípulos no me refiero a los 12, sino a la multitud de personas que habían creído en Él y estaban siguiéndole. Él está hablando a personas que han experimentado la salvación de Dios, que viven sujetos a la voluntad y le están buscando constantemente. De ahí las primeras 4 expresiones de la bienaventuranza: los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos y los que tienen hambre de Dios. ¿Quiénes son estos? Los que han nacido de nuevo. A este grupo de personas Jesús les dice: bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores. Entendemos entonces que un pacificador, desde el punto de vista bíblico, es un discípulo del Señor, alguien que trabaja para reconciliar al mundo con Dios. Porque esa es la verdadera paz de la cual nos habla la palabra de Dios. Cuando usted actúa para acercar a otras personas a Dios, usted está actuando como un pacificador. Tenga en cuenta, hermanos, que es a causa del pecado que el mundo de manera voluntaria se ha hecho enemigo de Dios. Está alejado de Dios. Y esa es la causa de que no haya paz en el corazón del hombre. Bienaventurado el pacificador. ¿Por qué? Porque es esa persona, hombre o mujer, que va a otros a llevarle el mensaje de salvación para que se reconcilie con Dios. Esa es la idea de un pacificador. Pacificador es una actitud de vida también, hermanos. Alguien que en todo momento fomenta la búsqueda de Dios. No se trata simplemente de arreglar un problema o una situación determinada. El pacificador, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, siempre está buscando la voluntad de Dios en cada situación, en cada circunstancia, atraer a una persona hacia Dios. Y eso lo hacemos a través de los consejos. ¿Qué tipo de consejo le das a la gente? ¿Es un consejo que está basado, fundamentado en lo que te dijo fulanito, menganito, ciclanito? ¿O es un consejo que está basado, fundamentado en lo que dice la palabra de Dios? Cuando aconsejas a alguien, lo que tú transmites es que esa persona se acerque a Dios, o lo que trata simplemente de resolver una situación determinada. El pacificador
Es usado por Dios para acercar a las personas a Dios mismo, a través de sus consejos, de sus conversaciones, aún de su estilo de vida y de sus decisiones. Todo está enfocado, dirigido en manifestar a Dios. Esa es la idea de un pacificador, hermano. Y ahora, este concepto lo vemos claramente en la palabra que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5, permítame leerle este pasaje del versículo 17 en adelante. El 17 lo conocemos todos de memoria. Dice la palabra de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos conocían ese versículo? La mayoría de nosotros. Cuando venimos al Señor, uno de los primeros que aprendemos es esto, porque nos identificamos con esta palabra. He entregado mi vida a Cristo, soy una nueva criatura. Pero ¿saben? El pasaje no termina ahí. El pasaje continúa diciendo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. La palabra reconciliar nos volvió a unir consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y escuche bien esta expresión, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y mire esto, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Saben qué presenta esta palabra? La figura del reconciliador, del pacificador, el que reconcilia. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios te ha dado un trabajo para realizar como parte de su cuerpo, como parte de la iglesia del Señor. No es solamente para que tú disfrutes las bendiciones. Ser cristiano no es simplemente para uno venir delante del Señor y poner nuestras cargas y pedir que me ayude en esto, que me ayude lo otro. Eso está bien, forma parte de la vida cristiana, pero ser cristiano significa mucho más que eso. La palabra, por lo que entendemos y hemos leído, nos dice que tenemos un trabajo que realizar. ¿Cuál es ese trabajo? Reconciliar al mundo con Dios. Ese es el ministerio. Un tema que a mucha gente le preocupa. ¿Y cuál es mi ministerio? ¿Qué es lo que Dios me ha llamado? Dios te ha llamado a reconciliar el mundo con Él. Ese es el ministerio de la reconciliación. Pudiéramos denominar ese ministerio siendo un pacificador, porque la idea del pacificador es reconciliar a las almas con el Señor. Bueno, pero yo no sé cómo hacer eso. Dios te ha dado la herramienta para que tú puedas hacer eso. Dice la palabra que Él nos encargó la palabra de la reconciliación. El Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, es el medio que Dios mismo utiliza para reconciliar las personas, las almas, con Él. Isaías capítulo 52, verso 7 nos describe un poquito la figura del pacificador. Aún en el Antiguo Testamento dice así la Escritura, Isaías 52, 7, cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y esa misma idea la encontramos en el Nuevo Testamento. Por medio de la predicación del Evangelio, Pablo lo describe como una parte de nuestra armadura cristiana, el Evangelio, el predicar el mensaje de Dios. En Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Se dan cuenta, hermanos? Solamente aquellos en los que Dios reina en sus corazones pueden ser verdaderos pacificadores desde el punto de vista bíblico, desde lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero esto nos lleva a una pregunta, y estoy terminando. ¿Cómo puede ser uno un pacificador realmente? ¿Cómo puede actuar? Miren, ser pacificador como ser manso, como ser misericordioso, que hemos hablado de ello semanas atrás. En el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, manifestar un corazón limpio también y toda esta serie de cosas que el Señor nos enseña, debe ser algo que fluye de manera natural de nuestra vida, pero de la vida de aquellos en los que Dios está reinando. Recuerde, y perdonen que insista en esto, las 4 primeras bienaventuranzas.
Cuando una persona ha tenido un encuentro con Dios, cuando una persona se deja guiar por Dios, cuando una persona vive en una constante conexión de Dios a través de la palabra, de la oración, y hay un fluir en esa relación, lo demás va fluyendo solo, hermano. Cuando una persona permite que Dios reine y tome el control de su vida, el ser un pacificador va a fluir de manera natural en nuestra vida. De hecho, la palabra nos dice en Gálatas capítulo 5 que es un fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿qué más? Paz, paciencia, etcétera, etcétera. Fíjense cómo el fruto paz está ahí. Es un fruto o es el fruto del Espíritu en nuestra vida, es la manifestación de Dios en nosotros, el ser un pacificador. Manifestamos la paz de Dios no solamente como una experiencia personal que usted puede disfrutar, sino como un medio de influencia en otras personas. Cuando nuestras relaciones con otras personas, ya sea por medio del trabajo, porque tenemos compañeros que no son creyentes, que no han conocido al Señor, en medio de la familia, en medio de nuestras amistades, cuando esas relaciones están marcadas por una influencia que hacemos sobre ellos de atraerlos hacia Dios, usted y yo estamos actuando como pacificadores. Cuando tú le das una palabra a un amigo determinado y esa palabra sea un consejo de la forma que se la quieras dar, haces que ese consejo lo atraiga al Señor o le das una palabra de Dios, estás actuando como un pacificador. Como dije anteriormente, cuando aconsejamos a alguien, cuando entablamos una amistad con determinada persona y esa amistad está saturada de palabra de Dios, de deseos de Dios para esa persona, estamos actuando como pacificadores. O sencillamente cuando vivimos de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, actuamos también como pacificadores. Cuando enseñamos las Escrituras, lo que se está haciendo en el día de hoy, estamos actuando como pacificadores. Cuando usted agarra un folleto y se lo entrega a alguien para que conozca al Señor, usted está siendo un pacificador. De hecho, no sé si sabía, pero todos los sábados salen 3 o 4 pacificadores a las calles de este lugar, buscando la paz de Dios en los corazones de muchas personas. ¿Cómo? Repartiendo literatura, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Compartir la palabra con otros es un acto de un pacificador. Cuando discipulamos, cuando venimos a una clase a aprender del Señor, estamos siendo pacificadores, estamos reconciliando, acercando a las personas a Dios. Esa es la idea de un pacificador. Y esa forma de actuar se va a manifestar, los demás se darán cuenta, dice el versículo, serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque siempre estamos atrayendo a la gente a Dios. O esa es la idea, hermano. En tus conversaciones y en las mías, en nuestras relaciones con otras personas, cuando alguien termina de hablar contigo, ¿puede llegar a la conclusión de que algo de Dios hay en tu vida? ¿O nuestras conversaciones, nuestro estilo de vida hace que espantemos a la gente de Dios? Debemos pensar en esas cosas. Un pacificador siempre va a atraer a alguien hacia Dios. ¿Para qué? Para que se reconcilie con Él y pueda experimentar la paz verdadera. No la paz superficial que le da el mundo, sino la paz que Cristo nos ofrece. No por tomar una pancarta y manifestarnos contra alguna guerra es que somos pacificadores, sino cuando las diferentes circunstancias de la vida influenciamos en otro para que experimenten la gracia y el perdón de Dios, para que se puedan reconciliar con Dios, y eso traerá sobre la vida de ellos una liberación espiritual y la paz de Dios que gobernará en sus corazones, hermanos. Concluyo en esta mañana. Solo del Dios de paz viene la paz. Solo del Dios de paz. De hecho, el profeta Isaías, hablando de Jesucristo de manera profética, aún antes de nacer, es el príncipe de paz. ¿O no, hermano? Eso dice la Escritura. Toda esa serie de pasajes y muchos que pudiéramos buscar acerca de Dios nos habla que la fuente de la verdadera paz solamente se encuentra en Dios. Es el fruto que el Espíritu produce en tu vida si tú vives en una vida de comunión y de relación con Él. Por lo tanto, te invito a que cultives de manera seria y responsable tu relación con Dios.
No es que ahora salgas con una concentración en tu mente, bueno, voy a ser pacificador, No, eso no es de esa manera. La manera de actuar como un pacificador es cultivando una relación seria y responsable con Dios. ¿Qué pensaría, por ejemplo, los que están casados, el matrimonio? ¿Qué pensaría esposa si su marido la ve de vez en cuando, la saluda de vez en cuando, habla de vez en cuando con usted? ¿Qué pensaría? ¿Qué tipo de relación es esta? O viceversa, que su esposa apenas le salude, apenas hable con usted, la ve una vez o 2 veces en semana, aún viviendo la misma cosa en la casa. ¿Qué pensaría? Esto no es relación ni es nada, ¿o no? Esto no es normal. Bueno, trae esa simbología a tu relación con Dios. ¿Qué tipo de relación puede ser que uno no lea la Biblia? Decir ser cristiano, pero no leo ni estudio la Biblia, no oro al Señor, no me congrego. ¿Qué tipo de relación es esa, hermano? ¿Cómo puedo actuar como un pacificador si no hay una relación correcta con Dios? ¿Cómo puedo yo mostrar misericordia de Dios a las demás personas cuando yo no me relaciono con el Dios misericordioso? ¿Cómo puedo yo tener un corazón limpio cuando estoy llenando mi mente todos los días de basura? Viendo esto, escuchando aquello y 1000 cosas, ¿cómo puedo tener un corazón limpio? Y así sucesivamente, hermano, todo va en base a una relación seria con Dios. Te puse el ejemplo de una esposa y una esposa porque lo primero que pensamos, esto no es serio, esto no va a llegar a ningún lugar, esto se va a romper en cualquier momento. ¿Por qué? Porque no es una relación seria. Una relación seria exige compromiso, exige fidelidad, exige lealtad, exige esfuerzo, hermano. Aún siendo marido y mujer, todas esas cosas implican una relación. Traiga eso a Dios. De hecho, la Biblia compara a la iglesia con la novia de Cristo, con la esposa de Cristo. ¿O no dice eso la Escritura, hermano? ¿Qué tipo de relación como iglesia tenemos con el Señor? Vengo un domingo a sentirme bien, a cantar unas canciones porque salgo hinchado de gozo de aquí. Y luego vuelves a tu realidad y te olvidas de Dios durante 6 días a la semana para venir el 7º otra vez. Eso no es serio. Ahí no hay relación ninguna. Es como el esposo que ve a su esposa o su esposa a él, lo ve una vez, ¿qué tal, cariño? ¿Cómo estás? Bien, venga, hasta luego, hasta la semana que viene. ¿Eso es serio? No. Compromiso, fidelidad, lealtad, seriedad. Por eso digo, cultiva de manera seria y responsable tu relación con Dios. Deja que Él dirija tu vida y estarás actuando no solamente como un hombre o una mujer misericordiosa, un corazón limpio, sino que serás un pacificador. Que la palabra de Dios, que las Sagradas Escrituras, la Biblia, forme parte de tu vida. Forme parte de tu caminar diario. Que cuando tengas que hacer o dejar de hacer algo, puedas preguntarte, ¿qué dice Dios de eso? ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de esta situación? ¿Cómo debo actuar en medio de esta situación? A veces estamos tan pendientes de lo que piense fulano y mengano, de que si me sale bien o me sale mal, que nos olvidamos de lo que dice Dios. El éxito de algo, hermano, está condicionado por hacer la voluntad de Dios, no lo que a fulanito espera que yo haga, o lo que el otro quiere que yo haga, o lo que yo no, está condicionado por hacer la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente, etcétera, etcétera. Dice, nunca te apartes de esta palabra, de día y de noche medita en ella, para hacer conforme a lo que está escrito. Entonces todo te saldrá bien, todo prosperará. Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de maldad, etcétera, etcétera, sino que en la ley del Señor medita cada día, día y noche, y es su delicia. Todo será como árbol plantado junto a aguas, corrientes de agua, y todo lo que hace, parafraseando el versículo porque no me lo sé de memoria, pero todo lo que hace, ¿qué? Prosperará, todo le saldrá bien. ¿Cuál es el elemento en común que tiene estos 2 pasajes y muchos más que pudiéramos citar? Los reyes, dice la palabra, que mientras buscaban a Dios, Dios los prosperaba. Si se da cuenta, hay una línea ahí que dice, mientras hagamos lo que dice la palabra de Dios, está garantizado que las cosas van a salir bien. Y cuando digo va a salir bien, no te estoy diciendo que va a salir como a ti te gusta.
o como tú esperabas que saliera. No, va a salir conforme a la voluntad de Dios. Va a salir bien. Entonces necesitamos la palabra de Dios cada día en nuestra vida, en las decisiones que tomamos, en las amistades que con frecuencia nos relacionamos, o tenemos una amistad estrecha, una amistad íntima con una persona. Recuerda que en una amistad ambos están dando y compartiendo. Si tú comienzas a seleccionar una serie de amistades que te apartan del camino del Señor, probablemente van a ejercer una influencia en tu vida. Yo no estoy diciendo que no saludes, que no te relaciones con nadie, no estoy diciendo eso. No, es que si la persona no es cristiana, no puedo tener una amistad con alguien. Usted puede relacionarse con todo el mundo, si no, ¿cómo van a conocer a Cristo? Pero usted tiene que tener una línea muy clara. Las influencias que esa persona me van a dar no me pueden apartar del camino del Señor. Es todo lo contrario. Voy a influenciar de tal manera la vida de esta persona. ¿Para qué? Para que conozca a Dios, para que su vida sea bendecida, para que la paz de Dios sea una realidad en su vida. La palabra de Dios debe formar parte también de esas amistades en el trato personal con otros, creyentes o no creyentes. Y nosotros podremos disfrutar de la bendición que representa ser un pacificador, hermanos. Ser pacificadores. Vuelvo a repetir y ya termino. Las bienaventuranzas son para ti y son para mí. No leas esto como algo de carácter meramente religioso que está ahí para meditar y para reflexionar. Las bienaventuranzas reflejan el carácter de lo que debe ser un hijo de Dios, un creyente en Cristo. Por lo tanto, que haya una preocupación en nosotros por decir, Señor, ¿cómo se puede manifestar esto en mi vida? ¿Cómo puedo ser este tipo de personas que dice tu palabra? Viviendo una correcta relación con Dios, una relación de obediencia, experimentar el nuevo nacimiento, vivir cerca de Él y permitir que su espíritu de manera natural va a fluir en tu vida. No hay que hacer un cursillo intensivo de pacificador para actuar como tal. No hay que hacerlo, hermano. No hay que hacer un cursillo intensivo de cómo ser misericordioso para hacerlo. Es simplemente el fluir del Espíritu Santo en tu vida, en la vida de un corazón regenerado, cambiado y transformado por Dios. De esa manera, la pregunta es, ¿eres un pacificador? ¿De acuerdo a la voluntad de Dios, no a lo que dice fulanito ni menganito? ¿Actúas como tal en tu familia, con tus amistades, en tu trabajo? ¿Actúas como un pacificador? ¿Estás siempre procurando, si el deseo de tu corazón, que esa persona conozca a Dios y se reconcilie con Dios? Porque esa es la función del pacificador. Para que la paz de Cristo, no la tuya, la paz de Cristo sea una realidad en la vida de esa persona. Vamos a orar en esta mañana.